Muy buenos días, estimados colegas. Mi nombre es Paul Ávila, soy el ingeniero eléctrico a cargo de la marca Fluke para el Batrón y especialista en dicha marca. El día de hoy vamos a tener un webinar basado en termografía. Como bien saben, la termografía es una herramienta vital para llevar a cabo un buen programa de mantenimiento predictivo. Y es por eso que el Batrón, como parte de su programa de educación hacia los usuarios, les trae junto con Fluke el día de hoy este webinar. Les agradecería si por favor me pueden confirmar que se escucha bien el audio y se puede ver la presentación desde hace unos momentos. Confirmado. Muchas gracias, don Gerardo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, don Walter. Durante el webinar del día de hoy se permite que escriban todas las consultas que tengan mientras yo voy hablando. Voy a intentar ir haciendo pausas en las que voy contestando algunas preguntas. En caso de que alguna pregunta se quede por fuera, la podría contestar al final del webinar si nos queda tiempo. Es una presentación un tanto larga porque viene con muchos ejemplos, pero viene muy enfocada para que entendamos bastante de manera sencilla qué es termografía y con esto podamos sacarle el máximo provecho a nuestras herramientas o en caso de que estén considerando la compra de un nuevo equipo, sepan también cuál equipo es el que les conviene, eh, cómo escoger un equipo. Vienen algunas diapositivas en la presentación que nos recomiendan qué equipo escoger, cómo escogerlo, cómo determinar cuál es el fabricante que nos conviene, etcétera. Posiblemente se esté rifando o con alguna de las preguntas que yo haga. Voy a seleccionar entre los participantes quién se ganaría un libro de termografía de Fluke. Este libro tiene un costo de $35 y se lo estaríamos pasando en formato digital. Muy bien. Ya estamos iniciando. Bueno, como lo acabo de comentar, la termografía es una herramienta vital para el mantenimiento predictivo. La pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿qué es mantenimiento predictivo? Y si ya lo están llevando a cabo en todas las industrias que nos están viendo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque realmente me he dado cuenta de que no es tan común que las industrias tengan un programa completo de mantenimiento predictivo. Y si no tienen un programa de mantenimiento predictivo, ¿cómo se están llevando a cabo los mantenimientos el día de hoy? Pues muchas personas subcontratan el servicio. Es una alternativa para salir del paso. Sin embargo, no es de las tareas que tiene que llevar un grupo de mantenimiento en una industria. No le deberíamos de dejar a otra persona que nos lleve pues nuestros mantenimientos, porque nosotros somos los que sabemos el estado o deberíamos de saber el estado en el que están nuestros equipos y nuestra planta. Mantenimiento predictivo nos va a ayudar no solo como el mantenimiento correctivo, que el mantenimiento correctivo funciona cuando un equipo deja de funcionar y hay que cambiarlo y todas las industrias tienen que apegarse a él, o mantenimiento preventivo, que suele confundirse, pero el preventivo simplemente nos da una noción como recomendación de fabricantes de cuánto tiempo deberían de durar los componentes en determinados equipos antes de cambiarlos. Entonces, por eso se recomienda, por ejemplo, que se haga un cambio de rodamientos, no sé, cada cierto periodo de tiempo. Con esto nosotros pues no hacemos mediciones, simplemente se le hace caso al programa y el programa dice, no sé, cada 2 meses cambiar rodamientos.
estar buenos y se estaría pues desperdiciando dinero, pues se están cambiando antes de que se tengan realmente que sacar, o podrían estar malos ya de previo y estar provocando más problemas en nuestros equipos, por ejemplo, problemas de vibraciones, desalineamiento de ejes o problemas eléctricos. Bien, el mantenimiento predictivo, como su palabra nos dice, lo que nos va a permitir es el predecir, el pronosticar una posibilidad grande de una posible falla futura, tanto en una máquina como en un componente. Bien, ¿cómo vamos a pronosticar esta posibilidad de falla futuro? Básicamente se hace con respecto a un plan para que este componente pueda reemplazarse antes de que falle. ¿Cómo nos damos cuenta de que falle? Pues en el mantenimiento predictivo ya no nos vamos a enfocar en un tiempo determinado para hacer el cambio, simplemente vamos a ir a la condición del equipo, a la condición del componente. Esto supone que tenemos que estar llevando a cabo suficientes mediciones para tener un correcto historial. Y cuando digo un correcto historial, no es simplemente hacer la medición y guardarla para compararla con la última. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos como lo es la temperatura ambiente, la humedad relativa. Si se está haciendo, por ejemplo, en una hora del día donde el calor del sol está afectando al calor de los componentes que estamos midiendo, o si se está haciendo en la noche, eh, sobre todo estas que son las más importantes. Si tenemos alguna presencia de una sustancia química que pueda estar contaminando, entre otras. Por eso tenemos que llevar a cabo todas estas mediciones para poder comparar una con otra, pero sí supone la tenencia de un historial para poder comparar las mediciones. Y con esto yo podría determinar cuánto se ha degradado un componente con respecto al tiempo o con respecto a las demás variables que podrían estar afectando. Por ejemplo, si estamos llevando a cabo una termografía como la que acabamos de ver en la imagen, esta imagen que está aquí, sobre un motor, y el día 0 todo se veía homogéneo a una misma temperatura o más bien a un mismo color, pero eh, el día 100 ya vemos que se empieza a notar un calor excesivo por el eje, podríamos ya empezar a tener una visión de que ahí podría estar pasando algo y deberíamos de revisar más a fondo qué es, porque eso no es normal. El objetivo del mantenimiento predictivo es, por supuesto, el minimizar el tiempo de inactividad, tiempo muerto, los paros no programados que sean mínimos y además que el tiempo de vida útil de los componentes sea el máximo, sea lo más posible. ¿Ok? Cuando hablamos de mantenimiento predictivo, yo les acabo de mencionar que necesitamos un historial, necesitamos una tendencia, necesitamos saber cómo se comportan los componentes con respecto al tiempo, cómo se comportan los equipos. Se podría ver como un todo. Sin embargo, cuando en un todo, cuando en la generalidad de un motor, en la carcasa vemos una temperatura homogénea, no hay ningún problema. El problema se da cuando vemos un punto caliente o un punto diferente, no necesariamente caliente, porque el mantenimiento predictivo supone la medición de algunos otros parámetros, pero un punto diferente que nos pueda llamar la atención. Entre las técnicas que se utilizan más comúnmente en el mantenimiento predictivo podemos citar el hacer medición de vibraciones en cojinetes, vibraciones generales del motor, medición de resistencia de aislamiento con el famoso megómetro. Tenemos hasta 1000 volts o hasta 5000 volts que inyecten hasta 10.000 volts, etcétera, en fluke. Análisis de calidad de energía eléctrica, temperatura de las conexiones eléctricas. Ahora hay una nueva tecnología muy interesante que es la detección de fugas de aire comprimido, gas, vacío, medición del sistema de puesta a tierra. Todo esto son mediciones que debería llevar a cabo un programa efectivo de mantenimiento predictivo en las industrias, sobre todo en las industrias.
¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de lleno sobre termografía. Y como recomendación muy importante, les diría que a partir de ahora vamos a tener unas 3, 4 diapositivas que son muy importantes para que pongan atención y puedan entender bien el concepto de termografía, ¿ok? ¿Qué es la termografía? En palabras sencillas, y yo diría que este es de los conceptos más importantes de toda la presentación, es una tecnología para visualizar patrones de temperaturas superficiales, patrones de temperaturas superficiales a distancia y sin contacto usando cámaras especiales, ¿ok? ¿Por qué hago énfasis en esta oración? Visualizar patrones de temperaturas superficiales. Simplemente por una razón. Enfoquen, por favor, su mirada en esta fotografía. Si la vemos, bueno, son un grupo de personas, se puede ver claramente. Vamos a enfocar a tratar de buscar algo diferente entre ellas. ¿Qué qué tienen las personas en común? Pues obviamente en sus rostros tienen piel, el resto tienen ropa, pero vean que la ropa se ve a otro color. Ok, entonces enfoquémonos en los rostros. Parece que tienen algo diferente los rostros, se ven a un color diferente. Pues verdaderamente no, a pesar de que este señor parece que tiene algo en los ojos. Posiblemente sea que hay un material que tiene en los ojos que le está emitiendo el calor a una longitud de onda diferente, por eso es que se ve diferente a los demás. Sin embargo, si yo no estoy seguro de eso, si yo no lo sé, debería de investigar qué es lo que él tiene en los ojos. ¿Ok? Por lo demás, yo veo que tienen una temperatura similar. Todos se ven a un color parecido, similar. No hay nada de qué alarmarse. ¿Ok? Caso número 2. Ojo, ojo lo que dice aquí. Patrones de temperaturas superficiales. Eso, señores, acabamos de ver en un patrón de temperaturas, este es el patrón, que no hay un punto suficientemente elevado o demasiado bajo para considerarlo y buscar un problema ahí. Todos los puntos se ven similares en el patrón. Yo vi el patrón. Ahora, quiero que ustedes se vayan dando cuenta de que no tuve que ver una sola temperatura para darme cuenta de que aquí no hay un problema significante. El único problema bueno, el único asunto que podría significar un problema es lo que tiene esta persona en los ojos. Entonces yo como termógrafo debería de indagar qué es lo que está pasando en ese punto, qué es lo que hay ahí. Bien, pero no necesité ver ningún punto de temperatura. Y eso es de lo que yo quiero hacer énfasis. En termografía ustedes no van a ir buscando numeritos, no van a ir buscando temperaturas. Vamos a ver que este está a 25 y este está a 26 o que este está a 25 y este a 24. Realmente, si hay un cambio de temperatura significante, también va a haber un cambio de color. Y el cambio de color en el patrón de temperaturas es el que me va a guiar para buscar el problema que podría estar afectando al componente o a la máquina. Bien, ahora ya vimos, hablamos bastante sobre patrones de temperatura, pero vean la otra palabra, superficiales. Esta palabra es importantísima porque muchas personas se tienden a confundir al ver películas de ficción donde, por ejemplo, los investigadores están buscando personas encubiertas adentro de casas y ponen una cámara termográfica y ven a través de las paredes. Esto, señores, es imposible. No se puede ver a través de una pared con una cámara termográfica. ¿Por qué? Porque la cámara termográfica ve patrones de temperatura superficiales, o sea, estaría viendo la superficie de la pared, la temperatura que está emitiendo dicho cuerpo. No puede ver la temperatura de los cuerpos que estén detrás de. Es por eso que yo estoy viendo la superficie de los rostros, la superficie de la piel humana de todas estas personas y vean que el cuerpo se ve a otra temperatura porque tienen tela, tienen ropa. Por eso yo estoy viendo la temperatura que hay en la ropa de ellos, no la que está a través porque si no el cuerpo se vería a la misma temperatura que tienen estas personas. Entonces, deben de recordar esto que es sumamente importante. Es una tecnología para ver patrones de temperaturas superficiales.
¿Podría yo ver entonces a través de un transformador para ver el cuerpo del transformador, qué tan caliente está? No, yo estaría viendo la superficie de la carcasa del transformador, a qué temperatura se calienta, pero recuerden que la temperatura puede transferirse de tres maneras: por contacto, por conducción, por radiación o por convección. Por conducción, simplemente vamos a ver, la ropa está tocando el cuerpo de las personas, por eso las personas le pasan el calor a la ropa. Puede llegar el momento en el que haya un equilibrio térmico entre la piel humana y la ropa porque llevan todo el día en contacto. Lo mismo en el transformador, va a estar en conducción, el aceite, los componentes con la carcasa, entonces en algún momento, igual que en los motores, podrían llegar a tener una temperatura muy similar. Sin embargo, podemos asumir que en la mayoría de los casos la temperatura que esté adentro de lo que estamos midiendo va a ser más alta que lo que la cámara está viendo, porque la cámara no puede ver a través de. Por convección es por masas de aire y por radiación es la forma en la que la termografía ve la temperatura de los cuerpos. Ahora veamos el siguiente caso. En el siguiente caso tenemos tres cables. Parece que es un circuito trifásico que está entrando a un interruptor. En este caso podemos ver, haciendo el mismo concepto, buscando un punto diferente, podemos ver algo que nos llame la atención, algo diferente aquí. Yo diría que sí, claramente estamos viendo aquí algo muy llamativo. Tenemos una línea que está muy caliente, dos muy frías o azul, esta está muy roja. Asumimos que el rojo es caliente porque no tenemos una escala de colores aquí. Pero no es solo la línea, no toda la línea está a la misma temperatura. Vean que el punto más caliente está llegando al punto de conexión. Esto fácilmente nos indicaría que tenemos un falso contacto en este punto y debemos de corregir de manera inmediata. Muy bien. Ahora, el hecho de tener este falso contacto o tener esta línea tan caliente y estas dos tan frías no indica inmediatamente que el problema se encuentra solo en este punto. Puede ser que estas dos líneas también tengan un problema, no deberían de estar tan frías y la carga podría estar fallando, podría ser que que está desconectado, los fusibles están quemados, etcétera. Entonces deberíamos de revisar cada una de las condiciones. Lo bueno de la termografía es que fácilmente nos permite determinar el problema del calor. ¿Y por qué el problema del calor? Porque esto es de lo más importante en un programa de mantenimiento predictivo. Cuando un equipo eléctrico o mecánico suele comenzar a fallar, empieza a tener problemas, va a empezar a calentarse. Típicamente, entonces tenemos que buscar los puntos que se están comenzando a calentar y ahí tenemos fácilmente cómo diagnosticar un eventual problema futuro que podría inclusive desencadenar en un incendio. Bien. Ahora, a pesar de que estamos viendo que el punto caliente está cerca del punto de conexión, bueno, ya con el patrón de temperatura superficial logramos determinar el problema en este cuadro, en este patrón de temperaturas. Muy bien, excelente. Ahora sí, ya que determinamos el problema, lo podríamos medir. Con la ayuda de la cámara termográfica podemos medir la temperatura que está en esta parte. Si la temperatura es demasiado alta y el aislamiento no la soporta, deberíamos de tomar una acción inmediata. Ahora, bien, tener en cuenta que a la hora de medir con la cámara termográfica, a pesar de que vemos muy caliente, lo que está calentando en el cable es el cobre o el conductor. Eso es lo que se está calentando. Lo que tiene alrededor es un cobertor de aislamiento de algún material, que es lo que la cámara está viendo. Entonces, a pesar de que nosotros midamos que la temperatura cerca al punto de conexión anda entre los 50 grados, 60 grados o cualquier cantidad de temperatura, tenemos que saber que en el centro el calor que está llevando el conductor es aún superior. Ok, muy bien. Entonces ya vimos qué permite hacer la termografía. Ahora, ¿cómo funciona entonces la termografía? Las cámaras termográficas van a lo que hacen es crear una imagen de temperatura. ¿Cómo la crean?
miden la energía infrarroja que se irradia por un cuerpo y esa energía, esa longitud de onda que emite dicho cuerpo, la convierte en una imagen de temperatura asignándole un color a cada longitud de onda. ¿Ok? Entonces, tenemos un cuerpo al frente de la cámara termográfica. Dicho cuerpo va a estar emitiendo radiación. La cámara termográfica de toda esa radiación del espectro electromagnético está recolectando la radiación infrarroja y a esa radiación infrarroja, a las diferentes longitudes de onda que están excitando su matriz de termografía, les está asignando un color y es lo que se está representando en pantalla. Muy bien. Ahora bien, entonces, ¿en qué consiste la termografía? Les presento el espectro electromagnético. Dentro del espectro electromagnético tenemos un montón de longitudes de onda que se relacionan con diferentes tecnologías, por ejemplo, rayos X, ultravioleta, la luz visible, que es la luz que vemos los seres humanos, los colores del arco iris, no podemos ver nada que esté fuera de estos colores o fuera de estas longitudes de onda, que van de 0.4 a 0.7 micrómetros. De aquí a aquí es lo que puede ver el ser humano. Sin embargo, vean que existen tecnologías muy novedosas que ayudan sobre todo en la medicina, como rayos X, ultravioleta. Tenemos infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, infrarrojo de onda media e infrarrojo de onda larga. Las cámaras termográficas, vean que están aquí. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto y esto es como para quitarse el miedo de la termografía. Una cámara termográfica es como una cámara digital normal, son similares, son tecnologías similares. Sin embargo, vean que la cámara digital normal funciona dentro del espectro de luz visible, mientras que la cámara termográfica puede funcionar en infrarrojos de onda corta, de onda media y de onda larga. Sin embargo, las cámaras termográficas industriales, que son las que a nosotros nos interesa para llevar a cabo programas de mantenimiento predictivo en la industria, trabajan en el espectro electromagnético de onda larga, infrarrojos de onda larga, que va aproximadamente desde los 7 micrómetros hasta los 14 micrómetros, por ahí. ¿Por qué? Bueno, vean primero que, ¿por qué digo yo que son similares? Tienen prácticamente los mismos componentes, tienen lentes, electrónica, lo que varía es el sensor. Vean que el de la cámara termográfica tiene que ser sensible a radiación infrarroja de onda larga, tienen igual un display, tienen batería, electrónica de control y demás componentes. Las cámaras termográficas ven el espectro electromagnético de onda larga porque la onda larga es la radiación que se asocia con la información sobre el calor y la temperatura de los cuerpos. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Ya por aquí debería haber quedado bastante claro qué es la termografía y cómo funciona la termografía. Muy bien. Pregunta del millón. Ya más de uno ha visto la presentación, me imagino yo. Primero que me conteste esta pregunta, yo después me pasa el correo y yo se la voy a estar enviando un librito de termografía para que lo tengan y lo puedan usar. Él mismo viene con muchos ejemplos, lo que lo vende por separado también, cuesta alrededor de $35. Yo se los voy a estar enviando al que me conteste la pregunta de primero en el chat, formato digital. Todos los cuerpos emiten radiación infrarroja. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuáles cuerpos son los que emiten, porque si no, ¿cómo sé yo dónde usar mi cámara termográfica? ¿Cómo sé yo si la tengo que usar, si no la tengo que usar, si me va a servir la tecnología, si no me va a servir? Entonces, no quiero que me contesten sí o no, quiero que me digan cuáles cuerpos y cómo. De hecho, que la respuesta está aquí en la pantalla y más bien me extraña que no lo haya puesto ninguno.
Buenas, buenas. ¿Alguien que quiera contestar? Tenemos uno, vamos a ver. Pedro Rodríguez. Don Pedro, usted, por favor, adjúnteme su correo que yo le voy a estar enviando el librito. Dice, todos los cuerpos a partir del cero absoluto. Muy buena respuesta. Y eso es, de hecho, que la respuesta está aquí. Tenemos escalas de temperatura. La escala Kelvin y la escala Rankine definen el cero absoluto. Dicho cero absoluto se ve en escalas relativas como la de Fahrenheit o centígrados en menos 273 grados centígrados. Resulta que todos los cuerpos que estén por encima del cero absoluto van a tener movimiento molecular o vibraciones que generan calor, y este calor se puede ver traducido en forma de radiación electromagnética infrarroja. Entonces, la respuesta correcta es todos los cuerpos que estén por encima del cero absoluto, que es menos 273 grados centígrados. Ahora, ¿se ha encontrado algo a esa temperatura? La respuesta es no. No tenemos conocimiento de algún material que esté en menos 273 grados centígrados. Por eso es que es una escala relativa. Pero sí, esa es la respuesta. Afortunadamente, al tener una cámara termográfica, vamos a poder ver la temperatura que emiten todos los cuerpos. Entonces, es una tecnología sumamente novedosa y sumamente útil porque se puede utilizar en cualquier entorno sobre cualquier cuerpo. Excelente, excelente la tecnología y nos va a ayudar muchísimo en los programas de mantenimiento predictivo. Ahora, como ejemplo, el sol emite radiación de luz visible, de infrarrojos, de ultravioletas, etcétera. ¿Cuál es la que vería el ser humano del sol? Pues la luz visible. ¿Cuál es la que vería una cámara termográfica? Los infrarrojos de onda larga. Los demás no los puede ver. Se necesitan otros equipos que vean las demás radiaciones que emiten los diferentes cuerpos. Pero bueno, los seres humanos no podemos ver la radiación infrarroja y por eso necesitamos unos ojos adicionales o unos anteojos. En este caso sería como la cámara termográfica, que es la tecnología que al ser humano le permitiría ver la temperatura a distancia seguros de los cuerpos, traducida a un color que el ser humano sí puede ver. ¿Ok? Muy bien, ahora sí. Creo que ya con esto quedó suficientemente claro cómo funciona la termografía, pero vamos a dar todavía un poco más de conceptos que son importantísimos para todos aquellos que tienen una cámara termográfica y tal vez la han estado utilizando de la manera errónea. Antes de la cámara termográfica existe digámoslo así, la primera cámara termográfica del mundo, o la cámara más básica, es el termómetro por infrarrojos. Eh, Estoy seguro que más de uno de los que nos están oyendo tiene un termómetro por infrarrojos de Fluke o de alguna otra marca y lo han venido utilizando con regularidad. Estos funcionan con un láser. Ellos tienen uno o dos láser por lo general. Les adelanto, el láser no mide absolutamente nada. El láser solamente indica, solamente sirve para indicar un lugar. ¿Ok? ¿Cómo funcionan esos termómetros por infrarrojos? Que es la misma forma en cómo funciona una cámara termográfica. Los termómetros por infrarrojo, vean que funcionan con una relación DAS. Todos vienen con una relación DAS. Entonces, antes de comprarlos, yo les recomendaría que revisen qué relación DAS tienen. ¿Por qué? Porque funcionan así. Vean, una relación D que es distancia a superficie. Lo que hacen estos termómetros es medir la radiación infrarroja de una superficie, que la superficie es el área de un círculo, y de ahí promedian la temperatura de la superficie. Entonces, si la relación es 12:1, nos alejamos 12 metros y el equipo a 12 metros va a hacer un círculo de 1 metro y va a promediar la temperatura de toda esa superficie y me la va a dar en pantalla, un numerito, un promedio de toda la temperatura. Si por el contrario yo me alejo solo 12 centímetros, voy a hacer un círculo mucho más pequeño de 12, perdón, de 1 centímetro, mucho más pequeño. Es por eso que tenemos que saber qué relación de AS tiene nuestro equipo, porque en algunos casos, por más cerca que estemos, no vamos a poder ver cosas muy pequeñas. A diferencia de este que tiene 12:1, hay algunos que tienen 60:1. Entonces, imagínense que estamos alejados
a 1 metro, 60 centímetros, y ahora en vez de estar a 12 centímetros, estaríamos a 60 centímetros y estamos viendo el mismo centímetro aquí, medido. Eso es excelente. Ahora la relación se mejoró un montón. Eso es una gran ventaja. Entonces, entre mayor sea el DAS, entre mayor sea la distancia al objetivo, vamos a poder ver cosas más pequeñas, más puntuales, temperaturas de superficies más pequeñas. Y eso es lo que realmente buscamos, ver cosas con precisión. ¿Ok? ¿Cómo funcionaría entonces? Veamos este caso. Tenemos dos termómetros que son de los más vendidos en Fluke. A la gente les encanta porque soportan caídas de 3 metros, son rígidos para trabajar en cualquier lugar de trabajo, de industria, etcétera. Estos equipos vienen con una relación distancia-objetivo 12:1, que son el 62 Max y el 62 Max más. ¿Cuál es la diferencia? Vean, el 62 Max, lo único que tiene, y para que ustedes se den una idea, es un solo láser, solo tiene un láser y por lo general abajo trae un foquito. Cuando yo solo tengo un láser, tengo que saber que mi termómetro lo que está haciendo es enviando dicho láser al centro del lugar que queremos medir. Entonces tengo que imaginarme la superficie del círculo. Tengo que saber, perdón, tengo que saber cuánto es la distancia al objetivo, a la superficie, para saber cuánto es el círculo que se está dibujando e imaginarlo. Porque el equipo solo lanza el láser al centro del círculo y eso no quiere decir que estemos midiendo con ese láser lo que nos interesa. Vean este caso, si queríamos medir la temperatura de esta tubería, cuando lanzamos el láser toca la tubería y hay muchas personas que me dicen, ok, ya el láser tocó, ya estoy midiendo, pero resulta que la pared está a 75, abajo y arriba, y la tubería 225. El equipo toca la tubería y le da en pantalla un promedio de todas y le da 125. Completamente alejado de la realidad de lo que mide la tubería. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en este caso? Acercarme para que ese círculo quede solamente en la tubería y medir bien. El 62 Max más, la diferencia que tiene es que no solo tiene un láser, sino que él viene con dos láser. Eso de tener dos láser lo que permite es lanzar los dos láser y darme cuenta los lados del círculo, el diámetro completo. Entonces yo más fácil puedo ver que el círculo mío está fuera de lo que yo quiero medir, entonces me acerco y ahora sí veo el círculo bien medido. Esa es la principal diferencia y es la forma en cómo funciona. Y realmente todos los termómetros por infrarrojo funcionan así. Mientras yo me voy acercando, el círculo se va haciendo más pequeño y si yo me voy alejando, el círculo se va haciendo más grande. Bien. Ahora bien, ¿en qué consiste entonces la termografía? Ya vimos que es un termómetro por infrarrojo. Ahora, ¿cómo funciona entonces o cuál es la ventaja de tener en vez de un termómetro una cámara termográfica? La cámara termográfica lo que hace es, bueno, en vez de tener un solo sensor, un solo sensor termográfico tiene un montón de pequeños sensores o píxeles. Todos estos píxeles van a conformar un sensor termográfico mayor. Cada cámara termográfica puede tener más o menos píxeles y esto es de los parámetros más importantes al fijarse antes de comprar una cámara termográfica. Entonces vean este caso. Por ejemplo, una cámara que tenga 160 píxeles por 120 píxeles va a poder tomar todos estos puntos. Vean qué montón de puntos que se marcan aquí. Todos estos puntos, todos estos píxeles es tener un montón de pequeños termómetros por infrarrojo, porque yo estoy midiendo con una sola medición, cuando yo capturo, estoy viendo la temperatura de todos los puntos que están aquí, todos. Cuando yo voy al software y empiezo a mover el mouse por la pantalla, veo que cambia la temperatura conforme yo paso de píxel. Esto permite reconstruir una imagen en temperaturas y ver exactamente puntos calientes donde a mí me interesaría. Entonces yo podría estar viendo el cuerpo de este animal, podría ver el rostro, podría ver los ojos que están a diferentes temperaturas, ver cuál es el punto que está más caliente, etcétera, y tomar ahora una medida. Entonces, para que se den un ejemplo de esto, el tener una cámara termográfica con esta cantidad de píxeles es como tener 19.200 termómetros de los que acabamos de ver.
la temperatura que yo estaba viendo aquí, probablemente que sea un círculo aquí grande, cosa que con esto yo vería un montón de pequeñas temperaturas alrededor de todo esto. Vamos a ver, les comento que Fluke tiene un software para visualizar todas las imágenes termográficas, editarlas, hacer informes, etc. El software es gratuito, se llama Fluke Connect. En caso de que alguien no lo sepa usar y tenga la cámara termográfica y le quiera sacar el máximo provecho al software, por favor indíquenme. Al final yo les voy a dejar mi correo, entonces envíenme un correo. Paul, yo sube el webinar, ¿me podrías ayudar con? Tengo otro webinar que se dio hace unos días donde explico cómo se usa ese software para arriba y para abajo. Entonces, les recomendaría que vean ese otro webinar. El webinar está en YouTube, entonces si me escriben yo se lo voy a pasar con todo el gusto. Ahora bien, ¿por qué es tan útil la termografía? Y aquí está la clave. Son medidas rápidas, son medidas seguras, precisas y a distancia, pero además, debido, como yo les adelanté desde un principio, a que las instalaciones electromecánicas suelen calentarse antes de fallar, las cámaras termográficas son una herramienta única porque va a servir para determinar cuándo y dónde se necesita un mantenimiento. La cámara me va a decir cuándo tengo que hacer un mantenimiento. Porque si yo hago una medición, ya un historial sano, donde apunto las temperaturas ambiente, hago mediciones a una humedad relativa similar, me doy cuenta de que las hago también a un momento del día similar y me voy dando cuenta de que a lo largo del tiempo no veo cambios termográficos importantes en el patrón de temperatura superficial, entonces no tengo que decir que voy a hacer un mantenimiento extra porque no veo nada que me llame la atención. Sin embargo, si yo veo un punto caliente que se empieza a formar y cada vez se va haciendo más grande, ahora sí me dice, ok, usted tiene que actuar dentro de poco tiempo porque ese punto ya puede llegar a provocar un problema en el equipo. Entonces me dice cuándo y dónde hay que hacer ese mantenimiento. Obviamente la cámara termográfica, si yo empiezo a ver un punto caliente en un motor, no me va a decir, usted lo que tiene es un problema de aislamiento. No me va a decir, usted lo que tiene es un problema de vibraciones, de calidad de energía, pero me va a decir, ahí usted tiene un problema y tiene que tratar de ver qué es, vaya con otra tecnología, busque qué es ese problema y corríjalo antes de que pase algo más grave. Sí, claro, don Cristian. Te vamos a estar pasando el link para el uso del software Fluke Connect, el link de YouTube. De hecho, que voy a intentar, voy a decirle al departamento de mercadeo si me puede ayudar adjuntando este link entre los documentos que les vamos a estar enviando luego del webinar. Vamos a estarles enviando la presentación, fichas técnicas, catálogos, y les voy a pasar este link para que tengan acceso de una vez todos al webinar sobre el uso del software. Alguno que no vaya a adquirir una cámara termográfica y que más bien quiera ver cómo es el software antes de comprarla, que vean lo fácil que es de usar, porque no hay nada peor que tener un equipo muy bueno y un software que sea complicado, que no sea nada ágil, que nos complique la existencia. Pues vean mejor, comparen software, comparen tecnologías y cuando tengan certeza de que eso es lo que a ustedes les funciona, compren el equipo. Entonces, yo tengo completa seguridad de que este les va a gustar porque es muy, muy fácil de usar. Y se van a dar cuenta todos los que vean ese webinar. Probablemente que en un futuro vuelva a dar el webinar, pero por ahora ya el webinar está grabado y está en YouTube del Patrón. Entonces se los vamos a pasar. ¿Por qué también es útil? Porque una vez que se descubren entonces los puntos fuera de lo normal, gracias al uso de la tecnología termográfica, se pueden hacer medidas de mantenimiento preventivo. Preventivo, ahora sí, ya encontramos algo. Ahora, ok, ahora sí tiene sentido que me decía que cada 2000 horas cambiar el rodamiento. Ya lo empecé a ver caliente, ahora sí tiene sentido cambiarlo porque veo que la condición me indica que sí está empezando a fallar. Entonces ahora sí tiene sentido cambiarlo. Y esto me puede ayudar a evitar averías o incluso incendios, pero cambiar las cosas con sentido, porque ahora sí las estoy cambiando basado en la condición del equipo, no solo porque me lo dice un programa de mantenimiento preventivo. ¿Ok?
Además de eso, la termografía es sumamente útil porque se puede realizar en cuerpos que estén inclusive hasta 1500 grados centígrados, hasta 1500, esto es un montón. Ahorita vamos a ver un ejemplo, un comparativo de cámaras termográficas que Fluke tiene a disposición de los usuarios en el mercado actual y hasta cuánta temperatura llegan. En el pasado hemos tenido cámaras que llegan hasta los 1200, 1500 grados. Ahorita hay unas que llegan hasta los 1000 grados, pero bueno. Lugares que son difíciles de alcanzar, a mucha distancia, donde no podemos tener contacto, no, máquinas que no pueden parar, no podemos ponerle algo que tenga contacto porque se está moviendo, lugares peligrosos, que estén contaminados o no se puedan alterar al contacto. Muy bien. Esto es un ejemplo real y ya yo diría que ya a partir de aquí se está acabando la teoría. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Un ejemplo real es, vamos a ver, se viene y se hace una medición en un tablero donde tenemos un montón de fusibles. Vean, vean este cuadro. Entonces tenemos varios fusibles por aquí, fusibles. ¿Qué es lo que yo hago? Entonces me fijo no en la temperatura que hay aquí, yo me fijo en el patrón de temperaturas de la superficie. Entonces yo busco este patrón, vamos a ver. Lo primero es comparar. Entonces yo comparo el cable, la temperatura que entra aquí contra la que sale. Se ve muy parecida, lo mismo aquí, igual. Entonces voy viendo que esto es aburrido. Ajá. Aquí ya la veo muy caliente, pero aquí no. ¿Qué puede ser eso? Aquí la veo igual, caliente y caliente. Ay, aquí puede haber algo, pero aparte de eso, veo que el mismo fusible cerca del punto de conexión tiene un punto calientísimo, caliente con respecto a los demás. Está muy caliente. Ok, entonces ya en mi cuadro de temperaturas, en el general que yo vi con mi equipo, ahora sí, lo que hago es acercarme al punto y medirlo. Ahora sí, yo me acerco y ahora ya lo puedo medir. ¿Ok? Ahora, vean, por ejemplo, que los fusibles tienen algo aquí en el centro. Parece que se ve a una temperatura diferente, se ve como más frío, diría yo, porque asumiendo de que el amarillo tirando a blanco es lo más caliente, esto se ve como más frío. ¿Tendrá sentido entonces que los fusibles estén más fríos en el centro? Pues la respuesta es no, no tiene ningún sentido. Lo que está pasando aquí es que el fusible tiene en el centro, en el cuerpo, una calcomanía que dice los valores, la ficha técnica, bueno, algunos valores básicos del fusible. Esta calcomanía no tiene la misma capacidad de emitir la temperatura que el cuerpo del fusible o el cable, por eso es que se ve como más frío. Pero eso es algo que todo termógrafo debería de saber para no alarmarse al ver algo así, al ver algo tan que podría parecer extraño. Bien. Hay dos conceptos más que me gustaría que conozcan más a fondo, que es el campo de visión y el campo de visión instantáneo. El campo de visión básicamente es qué tanto puede abrir la cámara termográfica tanto horizontal como verticalmente en grados. Esos son especificaciones que se dan en la ficha técnica de cada cámara termográfica y para que se den una idea de similar a la distancia al objetivo. Solo que en la distancia al objetivo estamos viendo pequeños circulitos o círculos más grandes que se iban haciendo con la relación distancia a objetivo. Para que se den una idea, una cámara termográfica con 480 con 780 por 480 píxeles, esa cámara tiene una distancia al objetivo de 1065 a 1. 1065 a 1 quiere decir que yo puedo estar alejado más, bueno, kilómetros, 650 metros, pero kilómetros 65 metros, y estoy viendo con cada píxel, imagínense que esto es la cámara, entonces está dividido por un montón de píxeles. Si yo me alejo 1 kilómetro, cada píxel está viendo 1 metro, o sea, cada píxel se hace más grande. Cuando yo me alejo, los píxeles se hacen más grandes y más grandes. Entonces, eso es una de las claves y es de las preguntas que más me hacen.
¿cuánto es lo más lejos que puede medirse con una cámara termográfica? Y la respuesta es hasta infinito. Usted se puede alejar todo lo que usted quiera del objetivo. Lo que va a pasar es que si a mí me interesaba ver exactamente el letrero, yo me alejé tanto de que ahora vean que un píxel se formó todo este círculo. Yo estoy viendo con un píxel, estoy viendo el promedio del suelo, del cartel, del palo que lo sostiene, etcétera. Pero ese píxel, que es lo mínimo de medición que tiene la cámara termográfica, no puede ver las letras. Y si a mí me interesa ver las letras, ¿qué tengo que hacer yo? Acercarme, porque la cámara funciona igual. Aparte de que tenga un montón de puntos de medición, si yo me alejo mucho no puedo ver el detalle. Entonces tendré que acercarme para que cada píxel entre en las letras y yo las pueda reconstruir y pueda leerlas. Por otro lado, el campo de visión instantáneo lo que hace es mostrar cuánto es lo que se abriría cada uno de los píxeles. Entonces el campo de visión es cuánto se puede abrir todo el campo que puede ver la cámara y el campo de visión instantáneo es cuánto se abriría cada píxel. En palabras muy sencillas. Bien. Ahora, esta es de las, también es de las diapositivas más importantes. Aquí quiero que pongan atención porque vamos a hacer una relación que para mí debería de tener, deberían de tener todos los termógrafos, todas las personas que tengan una cámara termográfica, ojalá tenerla cerca de ella o recordarla siempre. Termografía radiométrica. Entonces la cámara termográfica puede detectar radiación infrarroja, como ya lo vimos. Sin embargo, la fuente de la radiación que le llega puede ser reflejada, puede ser transmitida o puede ser emitida. De estas tres, la que al usuario que está utilizando la cámara le interesa es la que emite el cuerpo. La emitida es la que le interesa. ¿Por qué la emitida? Porque a mí no me interesa ver cuánta radiación de otra fuente se le refleja al cuerpo y no me interesa ver cuánto está pasando a través del cuerpo, suponiendo que esto sea una pared, que sea la carcasa de un transformador, que ya vimos que la capacidad de transmitir es cero. Son pocos los materiales que tienen la capacidad de transmitir y se utilizan específicamente para eso, para transmitir. Entonces ya no me interesaría la temperatura del material, sino lo que hay atrás de. Por ejemplo, si aquí yo le pongo a esta superficie una ventana termográfica, la ventana tiene un índice de transmisión alto, entonces yo puedo ver a través de, pero ese no es el caso. A mí lo que me interesa es ver sobre un cuerpo determinado cuánto es la capacidad que dicho cuerpo tiene de emitir temperatura. Entonces, la relación que yo quiero que se lleven o que tengan en mente es que lo que se refleja más lo que se transmite más lo que el cuerpo emite siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la relación. Muy bien. Esto es la relación que yo quería que ustedes se llevaran. Ahora vamos a ver. Seguimos con el ejemplo. Seguimos con la misma relación aquí. Vean entonces que ya vimos que en la mayoría de los materiales lo que se transmite va a ser 0. Casi siempre T va a ser 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los cuerpos tienen una capacidad de emitir que se relaciona con la emisividad de cada cuerpo y una capacidad de reflejar la radiación de otros cuerpos. Es por eso que nos interesa saber cuál es la capacidad de emitir o la emisividad de los cuerpos. Para que se den una idea, vamos a ver, para que se den una idea, la emisividad de la piel humana es de 0.98. Entonces, si yo digo que la emisividad vamos a ver, es de 0.98, quiere decir que la capacidad que tiene de reflejar la piel humana es de 0.02%. De 0.02%.
Muy bien. ¿Para qué? Sumado a eso, porque T es 0, D 1. O sea, la piel humana lo que refleja es muy poco, es un 2%. Entonces, si yo con la cámara termográfica estoy viendo 100 grados medidos en la piel humana, puedo tener certeza de que 98 grados son específicos de la piel y que 2 grados que se están midiendo son un reflejo de otra cosa. Esta es la relación típica. Ahora, si yo estoy midiendo sobre el agua, va a ser la misma relación. Si mido sobre la cinta de hilar, va a ser 0.95. Entonces, más bien va a ser 5% reflejo sobre la cinta de hilar. Sobre la pintura, 0.90. O sea que en la pintura el 90% es real y el 10% es un reflejo. Sobre el papel, 90%. Sobre el cobre pulido, vean que más bien el cobre pulido, la emisividad baja un 2%. Entonces, si aquí la emisividad es un 2%, 0.02, quiere decir que lo que se le refleja al cobre es un 0.98%. ¿Ok? Eso quiere decir que el cobre es muy malo para emitir, no tiene la capacidad de emitir la temperatura. Eso no quiere decir que no se caliente. Obviamente él va a estar muy caliente, pero no tiene la capacidad de emitir la radiación. O sea, la cámara cuando está viendo cobre pulido o está viendo aluminio pulido, lo que está viendo es prácticamente que puro reflejo de otras cosas. Está viendo puro reflejo, un 98% reflejo y si acaso un 2% es lo que está viendo del cobre, o sea que no sirve para hacer mediciones sobre metales pulidos. Es muy malo la capacidad que tienen los metales pulidos para poder recibirse su temperatura en forma de radiación. Entonces, lo que se suele hacer en estos casos, por ejemplo, imagínense que tienen una barra o imagínense que tienen una plancha de ropa. Es el peor dibujo que me puede salir. Esto es una plancha de ropa. Esta es la superficie de la plancha y es de un aluminio pulido o de un metal pulido. Cuando tengan una cámara termográfica, traten de hacer esta medición para que se den cuenta. La ponen a calentar una vez que esté bien caliente, traten de medir la temperatura y colóquenle un pedazo de cinta de aislar, cinta de tape eléctrico. Coloquen un pedazo nada más en la superficie. Este, por conducción, se va a tender a calentar, al igual que el resto de la superficie. Midan sobre él y midan sobre la superficie y se van a dar cuenta de que las temperaturas van a ser completamente diferentes. En la cámara posiblemente se vea frío la temperatura de la superficie de la plancha, mientras que la de la cinta se va a ver sumamente caliente. ¿Por qué? Porque sí tiene capacidad de emitir la temperatura. Lo mismo pasa con tableros, con motores, donde tengamos un metal pulido. Tratemos de colocar algo como pintura, cinta de hilar, algo que me permita medir sobre ese punto que tiene emisividad alta. Muy bien. Esto es un ejemplo de baja emisividad. Vean entonces que tenemos 3 fusibles. Vean lo que yo les decía. En el centro lo que tenemos es una calcomanía. Esta calcomanía está hecha pues de un papel. El papel tiene una emisividad un poco más baja que el cuerpo del fusible, que es de un plástico, podría decirse que es similar a la cinta de hilar. Vean que en las afueras tenemos metales pulidos y aquí algunas otras conexiones eléctricas. Entonces, ¿cómo se vería esta imagen termográficamente? Pues se vería así. El centro, vean que se ve como más frío porque la emisividad del papel es más bajo. Vean que donde tenemos el metal se vería sumamente frío y ahora sí yo puedo decir que frío es morado porque tengo esta escala de temperaturas, un intervalo que va de 32 a 48. Entonces yo veo que lo que anda por 32 es frío, lo que anda por aquí en el centro, vean que anda como en 42, no es tan frío, pero no es tan caliente como los puntos calientes, que son los rojos o blancos. Entonces en este caso yo veo que los puntos calientes se empiezan a ver aquí, en el cuerpo del fusible, donde tengo el cuerpo del fusible a la entrada y a la salida. Sin embargo, vean que aquí hay un caso particular donde a la entrada se ve muchísimo más caliente que a la salida. Entonces yo podría empezar a pensar que aquí tengo un problema, aquí, en el punto de conexión.
ese mismo problema que yo tengo aquí lo voy a tener aquí y aquí. Simplemente no lo puedo ver porque este material no tiene la capacidad de emitir la temperatura como lo tiene este material. Entonces, hasta que yo llego aquí, empiezo a ver el problema. Pero el mismo va a estar ahí, va a estar a la misma temperatura o más alta. Muy bien. Algunas aplicaciones de la termografía, entonces, pues mantenimiento de equipos electromecánicos, que es de la más típica, las que más utilizamos, detecciones de conexiones eléctricas flojas o pobres, de inspección de líneas de distribución y líneas de transmisión, comprobación de nivel de tanques, revisión de aislamiento de tuberías y trampas de vapor, inspección de tarjetas electrónicas, monitoreo de hornos y aplicaciones de cemento y vidrieras, edificios, el aislamiento, climatización y muchas más. No sé si hasta ahora tiene alguien una consulta para hacer una pequeñísima pausa, a ver si tienen una consulta. Bueno, todo bien entonces hasta ahora. Espero que vayan entendiendo bien. Perfecto. Ahora, un par de recomendaciones en caso de que deseen adquirir una cámara termográfica. Vamos a ver, nos dice don Eric Mendieta. Aquí hay una consulta. Tengo una cámara TI-32. Entiendo que este modelo ya está desfasado. ¿Aún puedo encontrar lentes para la cámara, teleobjetivo o gran angular? Eso es una muy buena pregunta, don Eric. En este caso particular, yo tendría que revisar si la cámara se descontinuó, se dejó de fabricar hace más de 5 años. Si fue hace más de 5 años, muy posiblemente ya no tengamos lentes. Si fue hace menos de 5 años, definitivamente vamos a tener lentes. Entonces, en este caso particular, yo lo que le diría es que por favor me escriba un correo al contacto que yo le voy a dejar al final de la presentación y yo me encargo de hacer la consulta fábrica para ver si tenemos y le mandaría una cotización con los lentes que tenemos disponibles para el modelo de cámara que usted posee. Don Giancarlo Rodríguez nos dice, ¿puedo hacer mediciones en líquidos transparentes como glicol o agua? Sí, señor, perfectamente. Vamos a ver, lo que es transparente para el ojo humano no lo es para la cámara termográfica. Entonces, si es agua, ya vimos que el agua tiene una capacidad de emitir la temperatura tiene una capacidad de 0.98. Entonces, yo lo que voy a ver en la cámara termográfica es un cuerpo y voy a ver la superficie del agua, no voy a ver a través del agua como si veo con los ojos humanos. Lo mismo pasa con un vidrio. Si yo tengo un vidrio, yo no voy a ver a través del vidrio como si veo con los ojos humanos, solo voy a ver la superficie del vidrio. Entonces, el agua se va a ver como un cuerpo que todo está prácticamente a una misma temperatura. Si tiene algo en el centro, y eso está más caliente que el agua, lo que va a tender es por medio de ondas a expandir ese calor a todo el cuerpo del agua, y la cámara termográfica lo que va a ver es la superficie del agua y medir la temperatura que está en ese punto. Entonces sí, puede ver en líquidos transparentes o de cualquier color, oscuros, igual va a medir la temperatura. Entonces, como les estaba comentando, en caso de que deseen adquirir una cámara termográfica, tomen en cuenta de que por lo general es una inversión a largo plazo. Sin embargo, si usted tiene una instalación y nunca le ha hecho termografías, considere que la inversión se va a pagar muy rápido porque va a empezar a detectar problemas que antes no los tenía. Para usted se le estaban dañando un montón de componentes y con esto va a hacer que la vida útil de sus equipos sea mayor, que se ahorren miles de dólares en reparaciones, que se ahorren miles de dólares en tener equipos en stock.
en tener que estar contratando a otras personas para que vengan a diagnosticar sus problemas, porque usted va a empezar a detectar los problemas antes de que aparezcan. Es por eso de que la inversión se va a pagar muy rápido. Ahorita vamos a ver que tenemos cámaras desde rangos de precios muy bajos hasta algunos más altos. Sin embargo, esto siempre va a ir de la mano con las características que usted necesite. ¿Ok? Importante a la hora de tomar en cuenta la compra de una cámara, los siguientes factores. Que el fabricante sea conocido y con opciones diversas. Hoy, actualmente existen muchísimos fabricantes. Hay fabricantes que nacen hoy y que ya mañana están tratando de competir con algunos que tienen ya muchos años en el mercado. Entonces yo les diría, ¿tienen ustedes seguridad de que este fabricante, posiblemente de un origen asiático, le va a dar a usted una garantía, le va a dar a usted seguridad en las mediciones, le va a dar una interfaz con un suficiente respaldo de investigación que tiene atrás muchos ingenieros que han llevado a cabo la investigación para que la interfaz le permita al usuario que sea práctica, que sea fácil de maniobrar, que sea fácil de exportar imágenes con comunicación inalámbrica, que le permita hacer informes de manera rápida y eficaz, etcétera. Tiene esas capacidades. Bueno, evalúen al fabricante, conozcan qué tan serio es, si los equipos han llevado a cabo pruebas como por ejemplo la prueba de caídas, que la mayoría de equipos Fluke tiene, etcétera. Revisen si tiene un software para creación de informes que sea fácil de usar, si tiene un software que sea gratis o tienen que estar pagando una licencia. ¿Qué pasa cuando se actualizan las cámaras? Se puede actualizar el software de manera gratuita, se puede actualizar el firmware de la cámara de manera gratuita. Tienen todo este material de fácil acceso desde la web. Tienen un soporte en el país en el que están ustedes. Yo supongo que el webinar del día de hoy tenemos personas de Nicaragua, de Costa Rica y de Panamá. Si tenemos a alguien de otro país, les agradecería que me lo dijeran. Tienen accesorios adicionales para colocar a sus cámaras, por ejemplo, lentes, viseras, un soporte para colocarla en un trípode. O simplemente la cámara se la venden y ahí tienen que ir a ver cómo hace ahora para hacer una medición a una distancia mayor, si pueden abrir el ángulo de visión o no. Si van al sol y no pueden ver la pantalla, se le puede poner una visera. Si quieren colocar la cámara en un trípode, ¿qué van a hacer? ¿Tienen el soporte para el trípode o no? Etcétera. Vamos a ver el mantenimiento, que el fabricante cuente con representantes autorizados y centro de servicio. No es solamente que se la vamos a comprar a el primero que fue y la trajo de Estados Unidos y se la vendió. Es autorizado por fábrica, tiene un centro de servicio para poder revisar las cámaras o al menos hacer toda la logística con respecto al envío fábrica y que les recorten a ustedes el tiempo de espera, que ustedes tengan certeza de que el equipo está en manos seguras y que se los van a devolver no reconstruido, no con materiales de segunda mano, sino con lo mejor. Les dan una formación, este otro fabricante o este otro vendedor les puede dar un entrenamiento en el uso del equipo. Todo esto que, señores, que les estoy comentando es algo que Fluke tiene, que el patrón da como distribuidor autorizado de Fluke hace más de 17 años. Les da la formación, les ofrece cursos de certificación nivel 1, nivel 2. Todos esos son factores importantes a considerar. Ok, don Giancarlo me dice que es de Honduras. Tenemos a Pedro Rodríguez de México. Excelente. Después vamos a ver, nos dice tiempo de vida de una cámara. Bueno, tiempo de vida normalmente anda superior a 10 años. Es un tiempo de vida exagerado, pero eso depende de muchísimos factores. ¿Qué tanto la utiliza usted? ¿Cómo la guarda? Si le, no sé, si le quita las baterías cada vez que la guarda, si la pone al sol, si se le cae, quién la utiliza, cómo descarga las imágenes,
si se espera los tiempos o hace las capturas de manera correcta, si no le llena demasiado la memoria, está vaciándola de vez en cuando, aunque la memoria de las cámaras, que es de más de 8 gigas, pues la memoria le permite almacenar miles de fotos, etcétera. Entonces todo depende. Me dice don Rubén Spalding, entiendo que Fluke Connect es una app para celulares. ¿También es un software para cámaras? Sí, señor. Fluke Connect es una app para celulares, como usted bien lo dice, tanto para celulares de Apple como para los de Android. Pero también tenemos Fluke Connect Desktop. Y esto es Fluke Connect para computadoras. Entonces, funciona muy similar al de los celulares, prácticamente que igual, porque usted puede exportar todas las mediciones que usted tenga a ese Fluke Connect para computadoras. Entonces, se descarga diferente porque es un software para computadoras, ya no es una aplicación para celulares. Yo les doy la forma de cómo descargarlo en el webinar que se les va a enviar, pero es el nuevo software para termografía. Nos dice don Rubén, ¿qué tipo de certificación tienen las cámaras de Fluke? Vamos a ver, ahí tendrías que, vamos a ver, decirme cómo a qué te referís con certificación, porque típicamente las certificaciones son con respecto a la seguridad, claramente que tienen las certificaciones de UL y algunas otras pues que se hacen en fábrica, como las que yo les decía que tienen prueba de caídas, algunas de 1.8 metros, otras de 1 metro principalmente. ¿Qué tipo de certificación? Ajá, que vamos a ver, nos dice, se calibran, sí, las cámaras de Fluke se calibran. Por lo general, la recomendación del fabricante es calibrarlas cada 2 años, aunque la recomendación no es más que eso, es una recomendación de fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante les va a decir, yo le garantizo a usted que su equipo va a cumplir con los parámetros especificados en la ficha técnica durante 2 años. En caso de que usted haya hecho algunos, o sea, haya puesto su cámara bajo el sol o haya hecho un mal uso de la cámara o ya hayan pasado los 2 años y puede ser que ya empiece a medir cosas diferentes, lo que les recomiendo es que la mande a revisar, a calibrar, a verificar, a ver si los parámetros medidos por la cámara siguen estando dentro de los márgenes permitidos o tendrías que mandarla a reparar. También nos dice vamos a ver, don Eric Mendieta, en cuanto al software SmartView, ya existen actualizaciones disponibles. Vamos a ver, don Eric, le comento, el SmartView fue el primer software para comunicación con cámaras termográficas. El mismo se encuentra de salida, todavía se puede utilizar, todavía se puede descargar, pero ya se está cambiando por Fluke Connect, por lo que ya SmartView va a dejar de existir en unos años. El Fluke Connect viene a cambiar la forma en la que se descargan las imágenes porque viene a ser una plataforma mucho más completa, no solamente termográfica como el SmartView, sino que ya en el Fluke Connect se van a empezar a unir un montón de descargas de otros equipos. De momento, el Fluke Connect para escritorio solamente o está más enfocado en la termografía, pero en un futuro va a empezar a sumar otras tecnologías. Don Eric Mendieta nos dice, ¿en Nicaragua tienen algún representante? Sí, señor. El patrón se encuentra en Costa Rica, en Nicaragua también tenemos el patrón y en Panamá tenemos también una oficina en Guatemala y en El Salvador y en Honduras vendemos Amprobe, que es una marca de Fluke, con otro representante. Y también tenemos en Honduras, tenemos a un distribuidor que se llama Comercel. Después nos dice don José Dávila, software de Fluke es libre y puedo cargar fotos termográficas de otro software y realizar análisis. Correcto, don José Dávila. Exactamente, el software Fluke Connect es gratis, es libre, cualquier actualización es gratis. Se pueden cargar fotos de otro software porque es el mismo formato. Entonces, si usted las descarga con otro software de Fluke, las puede cargar en este sin ningún problema.
Compare las cámaras termográficas del mercado. ¿Cómo usted como usuario puede compararlas? Bueno, encuentre la mejor solución a su aplicación comparando las características. Fíjese en la resolución que le ofrece el fabricante. Esto es de los parámetros más importantes, la resolución, porque similar a los celulares que salieron hace muchos años, desde el 2000, vamos a ver, 2000, como el 2005, por ahí, que salían con 1 megapíxel o menos y la resolución se veía toda borrosa en imagen visual. Similar funciona en termografía. Lo que hace es reconstruir la imagen, pero por colores, y entre mayor sea la resolución de la cámara, la imagen se va a ver más nítida, se va a ver más bonita, se va a ver como en un HD. Fíjense que tiene una buena precisión, una buena sensibilidad térmica, que da la capacidad de ver pequeñas diferencias de temperatura entre cada píxel. Revisen cuáles son las funciones de la cámara, que sea una cámara que le permita grabar audio, video, que sea táctil, que tenga una pantalla grande para ver las imágenes, que tenga comunicación, aplicaciones de celulares, comunicación inalámbrica, computadoras, etcétera. Revisen el software, que sea fácil de maniobrar, que sea un software que le dé mucha flexibilidad a la hora de creación de informes, que el mismo desde la aplicación del celular pueda crear informes, que es de las características que más he visto que le gusta a los usuarios, porque muchos me han comentado, ya no tengo que andar jalando la computadora, sino que todo lo hago desde la tablet, todo lo hago desde el celular. Revise la formación que se le ofrece a los usuarios, que sea una compañía como el Matrón, que se encarga de no solamente vender el equipo, sino darles el entrenamiento y darles formación como este tipo de webinar, tardes de café, seminarios, inclusive de manera gratuita. Son de las características que usted tiene que revisar. Ahora, claramente, esto el Vatron lo hace de la mano con Fluke. Don José Dávila, vamos a ver, tendrías que revisar porque el formato, si no me equivoco, es AV2. Creo que así se llama ese formato, punto AV2. Entonces tendrías que revisar si estas otras termografías que tenés tienen el mismo formato, las podrías cargar en el software. Si no, no. Muy bien, entonces contacto eléctrico pobre o contacto flojo de conexiones eléctricas, pues vean un caso aquí, antes como se ve, ya esto no es normal, aquí vemos un punto muy caliente cerca del punto de conexión, hay que corregirlo inmediatamente, puede desencadenar en un incendio. Aquí se está provocando pérdida de energía y costos superiores en la factura eléctrica también. Eso se ve antes y así se ve corregido, se ve aburrido comparado con lo demás. Yo no veo un punto aquí que me indique que tengo que hacer algo, se ve bien. Vean este otro caso, se ve muy caliente en el punto de conexión, la temperatura no sigue, la temperatura se queda ahí. Y aquí hay otro caso donde tenemos un punto muy caliente en el cable, en el punto de conexión. Este es un caso de lo más bonitos en cualquier tablero. Ustedes van a ver que en la industria hay muchísimos tableros, revisen todos, hagan esta medición. El cable se ve caliente, pero se ve mucho más caliente el punto de conexión y lo mismo pasa aquí. Ahora vamos a ver un video de cómo encontrar o por qué es importante encontrar puntos calientes con las cámaras termográficas. ¿Sabe dónde ocurrirá su próximo cortocircuito? Su cámara termográfica Fluke le ayudará a identificar puntos calientes en sus equipos eléctricos. Los puntos calientes son un claro indicador de conexiones mal ajustadas o con corrosión. Se reconocen por el calor que generan. Al hacer una comprobación rutinaria de una nueva instalación, todo parece correcto a simple vista. Pero con una imagen de infrarrojos puede que sea diferente. Como se puede ver en la imagen de infrarrojos, uno de los terminales está sobrecalentado. En este caso, probablemente se deba a una mala conexión. Si este problema no se detecta pronto, puede causar averías graves. La temperatura es muy alta. El cable probablemente haya perdido el aislante y hay que comprobarlo para asegurarse de que no hay riesgo de cortocircuitos. Evite posibles cortocircuitos y reduzca el riesgo de incendio con una cámara termográfica Fluke.
Muy bien. ¿Me confirman el audio, por favor? Si se escucha bien. ¿Se escuchó bien el video? Ok, perfecto, gracias. Ok, muchas gracias. Aquí otro caso de otro ejemplo en transformadores. Bueno, ya con eso pasamos los puntos calientes a transformadores. En transformadores lo que se suele revisar es disipador de calor, el radiador. Debería de verse una temperatura homogénea. No es normal que se vea unos puntos más calientes que otros, aunque por ejemplo en esta termografía bien podría decirse que el calor del sol es lo que está provocando que se vea más caliente aquí arriba que aquí abajo. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora que se hace la medición. No es lo mismo hacer una medición al mediodía donde el sol puede estar afectando por medio de su radiación la temperatura de los componentes que se están midiendo que hacerlo en la noche o en la mañana donde no hay tanto sol. Otro punto a ver en transformadores de poste son las conexiones. Créanme que esta medición se hizo con un lente teleobjetivo mínimo 2X. No se va a poder ver este grado de resolución desde el suelo, se va a ver mucho más lejos, se va a ver una cosa más grande. Y muchas veces desde el suelo es difícil determinar los puntos calientes porque, como les digo, cada píxel se hace más grande, entonces es más difícil ver la temperatura de los puntos. Por eso es que es importante tener un lente que le permita acercar la imagen. Además de ver los puntos calientes, como por ejemplo en conexiones, se puede ver si los transformadores son de aceite, sumergidos en aceite, se podría llegar a ver el nivel del aceite en los transformadores. En algunos casos, este nivel de aceite es alarmante, por lo que es conveniente ver que el nivel esté bajo para llamar a la compañía distribuidora y que les corrija el problema lo antes posible, porque un transformador con un nivel de aceite bajo se va a sobrecalentar muchísimo más rápido. Vean, entonces aquí hay otro par de casos. Tenemos entonces conexiones flojas o desajustadas. Estos son indicios de incendio. Podrían provocar problemas en líneas de distribución. Aquí estamos viendo un disipador de calor de un transformador. Ahora no sabemos si es de día o de noche, pero estamos viendo que está mucho más caliente arriba y la temperatura se va disipando. Esto no es normal. Lo normal es que todo tenga una temperatura homogénea. Y lo que podríamos ver aquí en este caso, donde el transformador tiene un disipador de calor de esta forma, es que puede tener un nivel de aceite bajo o puede tener obstruido los conductos. Sí recomiendo, tal vez en la noche como tal, a veces sea difícil por los horarios de trabajo, pero recomiendo que, nos dice don Junior González, ¿recomiendas realizar mediciones por la noche o en día? Lo más recomendable es hacerlo donde no tengas un efecto directo del sol. Entonces, como recomendación, trate de hacer las mediciones por lo menos a las 5 de la tarde, donde el calor del sol ya ha bajado, o en la pura mañana. Lo ideal es que las hagas tal vez a las 6 de la mañana o hasta por ahí a las 9 de la mañana. De ser posible en la noche, mejor, porque en la noche no tienes ningún efecto del sol, sino que más bien vas a tener un poco de efecto de la convección producto del aire que esté pasando frío por los componentes. Entonces, sí tenés que tomar en cuenta que donde tengas velocidades del viento superiores a 8 metros por segundo, no es conveniente hacer una medición al exterior porque el aire va a estar enfriando los componentes. Entonces ya no vas a tener el efecto de calentamiento del sol, sino más bien un efecto de enfriamiento. Entonces, cuando haces la medición sobre el componente, vas a ver que está más frío y podría significar que esté bien, pero no necesariamente. Puede que esté frío porque el aire lo está enfriando, pero internamente se está calentando mucho. Líneas de distribución y líneas de transmisión. Aquí sí es necesario, completamente necesario usar lentes teleobjetivo, ya sea 2X o 4X. Les comento que hasta el 30 de noviembre Fluke había lanzado una promoción, ya no la tenemos disponible, que era por compra de una cámara termográfica, se les entregaba un lente. El lente 2X anda alrededor de $1,500, pero para el mercado tan escaso de personas que hacen estas comprobaciones, pues el lente se paga muy rápido. Hoy por hoy no tenemos muchos contratistas que hagan este tipo de análisis porque no todos tienen lentes. Por eso los que tienen son muy solicitados para hacer las inspecciones. Imagínense la cantidad de
de torres, la cantidad de postres que hay para revisar y no hay quien los haga porque no tiene la capacidad, no tiene los lentes, entonces es un mercado prácticamente abierto en el que se puede vender el servicio a las compañías distribuidoras, a los usuarios, a las industrias, comercios y verificar que tienen un problema ahí y mandarlo a corregir antes de que pase algo grave. Bien, en sistemas mecánicos tenemos lo que es, vamos a ver en motores. En motores es típico ver casos como este, en el caso en el que se ve más caliente una parte de la carcasa que el resto. Recuerden que no estamos viendo lo interno del motor, sino que estamos viendo la temperatura superficial de la carcasa. Ahora, si aquí se ve muy caliente, imagínense que en el centro va a estar muchísimo más caliente. Me preguntan, ¿esto es normal? No, esto no es normal. La carcasa debería tener una temperatura homogénea. Lo que tenemos aquí podría indicar que está obstruido en caso de que tengamos salidas de aire en alguna otra parte, o podría indicar un posible indicio de un problema de resistencia al aislamiento del motor en esta parte. Vibraciones, etcétera. Podrían ser varias cosas, pero ya esto no es normal. ¿Qué empieza a hacer uno un motor? Hay que revisar la clase que tiene el motor, clase A, clase F, qué tipo de clase es y hasta qué temperatura aguanta. Recuerden que es bueno siempre medir la temperatura porque 10 grados por encima de la temperatura que aguanta la clase del aislamiento va a significar una disminución en su vida útil de hasta un 50%. Hasta 50%. Entonces revisen entonces cuánto es los grados en los que está el motor o la carcasa y tengan siempre en cuenta de que en el centro, al interior del motor, la temperatura va a ser mayor. Nos dice don Junior González, con la cámara TI 450 necesito un lente 2X o 4X para la medición de línea en media tensión. Sí, señor. Lo ideal para medir líneas de media tensión a distancias es colocar un lente 2X o 4X y la cámara 450 es una cámara que tiene la capacidad de colocársele este tipo de lentes. Entonces, con todo gusto, te podría estar enviando una cotización. No sé de qué país sos para poder, si sos de otro país que no sea Costa Rica, ponerme en contacto con los compañeros y que te hagan llegar la cotización. Ok, de Nicaragua. Lo voy a tener en cuenta. Sí necesitaría que me escribas un correo para tener el contacto y mandarte la cotización por estos lentes. Vamos a ver, en estos otros dos casos tenemos el caso del eje. En el eje se ven puntos calientes. Esto no es normal. También puede ser producto de mucha fricción. Puede ser que tenga un desalineamiento del eje, un desbalance o problemas de vibraciones. Entonces, esto ya no es normal. No está bien este acople tan caliente. Aquí hay que llevar a cabo alguna medida. Alinear el eje, alinear, ver si hay desbalances, cambiar los rodamientos o cambiar el acople. Pero hay que hacer algo porque esto no es normal y está haciendo que el resto del equipo se caliente y con este calor que tienda a fallar. Perfecto. Vos también te voy a enviar una cotización, don Eric Ledesma. Sí, por favor, señores, por favor les pido que me escriban un correo ahora al finalizar el webinar. Yo les dejaré mi correo para que me digan de qué desean la cotización y yo con todo gusto se las hago llegar lo antes posible. Vean este caso, entonces carcasa más caliente. Bueno, ya vemos que aquí puede ser porque tiene algún metal pulido, entonces por eso se ve más bajo. Pero vean que tiene dos puntos calientes aquí. Hay que considerar qué es esto, por qué estos dos puntos están tan calientes. Revisar. Aquí tenemos dos motores. Suponiendo que estos dos motores trabajen con una carga similar, vemos que este está muy caliente sobre este. Entonces, si lo hubiéramos medido individual, nos damos cuenta individualmente que este puede que no tenga problemas porque se ve normal, pero midiéndolo a la par de otro vemos que tiene un problema grande, está mucho más caliente y hay que revisarlo, eso no es normal. Por eso es que es tan útil hacer una revisión de varios componentes cercanos para poder comparar, hacer el efecto de comparar en el patrón de temperaturas superficiales, el comparar es lo más importante que hay y esto es lo que todos los termógrafos hacen, comparar un elemento con otro o comparar un elemento con el historial. Uy, aquí hay una pregunta muy buena que nos da
Don Junior González, ¿cuál de las paletas de colores, cuál es la más recomendable para la medición en general? Y esto, don Junior, y además, y todos los demás que nos están escuchando, no hay una paleta de colores, primero, ni recomendable, ni por normativa que haya que usar. Esto depende del gusto completamente, tanto del termógrafo como del usuario. ¿Con cuál paleta cree usted que se puede ver mejor la imagen? Ahora, yo les digo, a mí personalmente me gusta mucho usar la azul rojo, porque en el azul rojo se ve en azul lo frío y en rojo lo caliente, es de las que a mí me gustan más usar. Hay personas a las que les gusta la de metal caliente para ver en motores, porque en motores se ve como más rojo en las partes calientes y se ve como muy bonita la imagen con la de metal caliente. Sin embargo, yo les recomiendo que usen la que más les guste y la que sea para ustedes más fácil de explicar ante el usuario, los puntos calientes. Por eso es que a mí me gusta mucho la azul rojo. Hay otras como la de arcoíris que ve más bien un montón de colores, entonces puede que para ustedes sea importante ver un montón de temperaturas a diferentes colores y esta es una paleta también recomendable. Hornos de cementera, se ve si el horno está dejando residuos, si hay lugares que se están calentando mucho. Vamos a ver, aislamiento de tuberías y trampas de vapor. Vean, por ejemplo, en estos casos, la trampa de vapor funciona correctamente, no deja pasar el vapor, mientras que en este caso sí lo está dejando pasar. Ok, aquí ya tenemos un problema y hay que revisarlo. Niveles de tanques. Esto es una aplicación pues importante, interesante. ¿Por qué? Porque los niveles se pueden ver en los tanques dependiendo de la hora del día. Normalmente en el tanque van a haber dos componentes. Va a haber un líquido o un sólido y un gas que por lo general es el aire. El aire tiende a calentarse muchísimo más rápido que el líquido o el sólido, por lo que el aire se va a tender a ver más caliente que el resto del nivel que está en el tanque. Entonces es muy fácil diferenciar la temperatura. Ahora, si más bien fuera un líquido, vamos a ver agua, y el agua se va a tender a calentar más lento. Sin embargo, en la noche, si hiciéramos la medición en la noche, nos damos cuenta de que más bien el agua va a estar más caliente que el aire, porque el aire se tiende a enfriar mucho más rápido que el agua. Vean este caso, por ejemplo, tenemos tres niveles. Puede que uno sea aire, el otro sea líquido y el otro sea un sólido. En electrónica y fallas térmicas, pues en la electrónica sí requerimos de una resolución sumamente alta para poder llevar a cabo las mediciones, pero tiene que ser una resolución muy alta, de las más altas disponibles, porque son componentes muy pequeños los que se examinan. Entonces, mínimo tiene que ser de 640 por 480 píxeles para poder ver estos puntos calientes y determinar cuál es el componente electrónico que pueda estar fallando, el componente eléctrico. Problemas de humedad y fugas de aire. Vean cómo se puede ver la humedad en los edificios, cuando hay goteras, cuando puede haber, aquí esto puede significar que una tubería a lo interno de la pared se rompió. Podemos ver puntos calientes o más bien puntos más fríos fuera de lo normal y tratar de repararla sin tener que andar rompiendo toda la pared. Se pueden ver goteras, provoca el agua en la entrada del edificio, se puede ver una plomería incorrecta, condensación, detección de moho, aislamiento instalado inapropiadamente o dañado, fugas térmicas en uniones, pérdidas de frío por daños en sellos, problemas en instalaciones de aire acondicionado, etc. Vean que también la termografía se utiliza en estudios de veterinaria para detectar daños, para monitorear el tratamiento y la curación en los animales. Y hay muchísimas otras aplicaciones más, por ejemplo, lucha contra el fuego, cumplimiento de la ley. En estas se utilizan cámaras con una refrescamiento de imagen más grande, como de 60 Hz, para que la imagen se vea mucho más rápida, mucho más nítida. Si tienen que ver a personas de búsqueda o rescate, corriendo, etc. Detección de daños de termitas, termografía ambiental, etc. Hay muchísimas, pero muchísimas aplicaciones de la termografía. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, tener la cámara y sacarle provecho, pero se puede vender para muchísimas aplicaciones. Fluke tiene una gran ventaja en algunas de sus cámaras, que es la tecnología Laser Sharp.
Esta tecnología le permite al usuario no tener que enfocar simplemente con la perilla para girar que tiene al frente de hacerlo de manera manual, sino que con solo enviar un láser hace un enfoque de manera automática a una distancia, mide la distancia y enfoca. Este es un caso, cuando ustedes tengan una cámara y tengan una malla, se van a dar cuenta de que tratar de enfocar de manera manual, quitar la malla para ver el objeto que está adentro, suele ser un trabajo engorroso, un trabajo complicado. Vean que en este caso, aunque yo esté viendo en mi campo de visión, estoy viendo el objeto que está adentro, el objeto está desenfocado. Entonces la cámara está midiendo un máximo en 69, mínimo en 34 y el promedio en 60. Cuando yo hago un correcto enfoque al objeto que está en fondo, ahora vean que el máximo está en 73, el promedio en 59 y el mínimo en 31. Cambia completamente. Entonces, cuando una imagen está mal enfocada, la temperatura que mide la cámara es completamente otra, la temperatura de otra superficie. Vamos a ver. Nos dice, ¿cuál modelo recomienda en tableros de baja tensión, transformadores de pedestal o gabinete, transformadores de potencia? ¿Algún modelo aplicable a lo antes mencionado? Nos dice Rubén. Ok, ya le voy a dar una lista de cámaras y le voy a decir cuál es el modelo que le recomiendo para esta aplicación. Correcto, también ahí nos dicen que medición de paneles solares, mediciones de aislamientos, motores, media tensión, etcétera. Sí, cuartos fríos, todo esto aplica a la termografía. Bien, esta es una presentación muy rápida de una nueva cámara que sacó Fluke al mercado este año, hace aproximadamente 4 meses. Es la cámara PTI 120, es una cámara de bolsillo sumamente pues útil para técnicos, para andar en su caja de herramientas. Vean que es una cámara pequeña, pero es cámara termográfica, o sea que recibe o mide la temperatura por medio de radiación electromagnética, al igual que todas las demás cámaras. Tiene una resolución pequeña de 120 por 90 píxeles, pero es suficiente para hacer mediciones en paneles eléctricos, por ejemplo, mediciones a distancias pequeñas. Es una pantalla táctil de 3.5 pulgadas. Con esta cámara se puede medir desde menos 20 grados hasta 150 grados. Tiene un campo de visión de 50 grados de manera horizontal y 38 de manera vertical. Y pues esta cámara pasa a la prueba de caídas de 1 metro. Entonces soporta caídas de hasta 1 metro. Y es IP54. Esa cámara se está vendiendo muchísimo. Vean aquí para que se den una idea, esos son precios de Costa Rica. Precios de lista. Pero tengo que revisar porque son muy aproximados y sin el impuesto de ventas. Entonces, para que se den una idea. Esta cámara anda aproximadamente en $1,100 por ahí, la PTI 120. La que le sigue, que es la TI 300 Plus, anda aproximadamente en $5,500, que tiene una super resolución ya de 320 por 240 píxeles. Es una resolución grandísima. Con esta cámara se puede ver hasta los 650 grados. La cámara que le sigue, y vean que de aquí en adelante todas tienen esta super resolución. Esta super resolución el año pasado para Fluke representaba ventas en alrededor de, vamos a ver, más bien $18,000. Una cámara que tuviera esta resolución no bajaba a los $18,000. Este año Fluke logró colocar esta super resolución 640 por 480 píxeles desde los $7,600 en adelante. Cambian algunas características, por ejemplo, la cámara que le sigue de este mismo rango, o sea, la cámara que es tipo pistola, después de la 401 Pro, que es la 480 Pro, tiene para medir hasta más grados, tiene mejor sensibilidad térmica y también tiene super resolución, o sea que le puedo hacer el doble de la resolución en una imagen y además tiene multi-sharp. Eso es que yo puedo enfocar todos los objetos en mi campo de visión, no solamente un objeto. Sin embargo, esta, don Rubén, creo que fue el que me hizo la pregunta ahora, que cuál modelo recomendaba para tableros, motores, transformadores. Para recomendarle en este caso sería la TI401 Pro. Este es el modelo que yo les recomendaría. Son las nuevas cámaras de Fluke, todas estas las lanzó en este año.
Y bueno, ahora me voy a quedar un momento aquí por si tienen alguna pregunta. Con todo gusto les voy a estar contestando y ayudando con recomendaciones. Si tienen algún caso en el que requieran asesoría en campo, ya sea en Nicaragua, en Costa Rica o en Panamá, por favor indíquenmelo por correo y nosotros los vamos a estar visitando. Les podemos enseñar las cámaras en campo para que hacerles una demostración, para que estén completamente seguros de que van a adquirir la cámara que mejor les funcionaría en su aplicación y que es una cámara fácil de usar, una cámara práctica y que es lo que realmente ustedes necesitan. Van a poder ver en campo también la comunicación Fluke Connect, etcétera. Les comento que nosotros por lo general les ofrecemos por la compra de una cámara superior a los $5,500 que les vamos a dar el entrenamiento en el uso de la cámara porque son cámaras ya especializadas que en algunos casos requieren, es un entrenamiento básico, pero por lo menos para que se les quite el miedo y utilicen la tomografía de la mejor manera. Aquí les estoy dejando mi contacto. Yo soy el ingeniero Paul Ávila. Aquí está mi correo, que es paul.avila@albatron.com. Aquí estaría recibiendo todas las preguntas que ustedes tengan adicionales. Si requieren asesoría, si requieren alguna cotización, con todo gusto les voy a estar respondiendo a la brevedad. Y aquí está mi teléfono con la extensión en Costa Rica para que me llamen en caso de que lo requieran. Vamos a ver, aquí algunas preguntas. Sí, aquí me preguntan por un modelo de otro fabricante. Tendrías que pasarme la consulta por correo porque no conozco este modelo, entonces tendría que buscarlo y ver cuál es la cámara que es equivalente a ella. Don Rubén nos dice, estamos interesados en una visita a nuestra terminal portuaria PSA Panamá. Visita demostrativa. Perfecto, don Rubén. Creo que ya has estado conectado en el pasado en estos webinars y no sé si ya tenés el contacto de Alan Urbina. En todo caso, yo le voy a escribir a Alan Urbina, que es nuestro especialista de Fluke en Panamá, para que te esté visitando. Vamos a ver, ofreces webinar para el software PowerLock. Eso es un muy buen webinar, don Rubén. Normalmente no lo hemos dado, hasta el momento no hemos dado ese webinar, pero mucha gente, tenemos muchos clientes que han adquirido los analizadores de calidad de energía, por lo que me interesaría quizás en un futuro dar un webinar para este software, para que le saquen todo el provecho. Entonces voy a tomar en cuenta esta recomendación para darlo en un futuro. Muy buena observación, don Cristian. No me daba cuenta que no te han enviado la presentación del webinar de Puesta a Tierra. Voy a, voy a revisar, a ver qué pasó. Voy a preguntarle a los compañeros del departamento de mercadeo que por qué no la han enviado, o tal vez si fue que no te llegó. Pero por favor, escribime un correo personal y en caso de que no te haya llegado, yo te hago llegar la información por aparte. La presentación normalmente la subimos al YouTube. Entonces ustedes entran a YouTube, en el patrón, a la parte de videos, y ahí está la presentación. La subimos en unos cuantos días. Eso es otra muy buena observación. Don Junior nos dice, el zoom que tiene la cámara 2X y 4X los puedo utilizar para mediciones de media tensión. Pues de utilizarlos, pues se puede utilizar la cámara. Ya de por sí algunas cámaras traen zoom digital. El zoom digital es, para que se den una idea, agarrar la imagen y estirarla. O sea que los píxeles los están estirando. Eso no es muy bueno porque se va a ver la misma resolución, lo mismo que se ve a la distancia alejada, solo que lo estarían acercando. Entonces se va a ver como se conoce normalmente como pixeleado. Por eso es que
lo ideal es adquirir un lente o un lente óptico, no digital, sino óptico, en el que sí se puede acercar y los píxeles se vean pequeños, se vea bien, una medición más precisa, más con mejor resolución. Bueno, muchas gracias a Don Junior, gracias a Don Cristian, todos los que nos están dando las gracias. Espero que, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, espero que a todos los presentes les haya sido de mucha utilidad el webinar del día de hoy. Que utilicen su cámara termográfica ahora sí de la manera correcta, si no lo venían haciendo, y si lo venían haciendo, que la sigan utilizando, que cada vez que tengan consultas me las hagan llegar. Recuerden que yo soy el soporte, soy el contacto directo con fábrica de la fábrica de Fluke. Entonces, cualquier otra consulta adicional que tengan, con todo gusto yo les voy a estar ayudando, que si no saben cómo ponerle algún, si no tienen el manual en español o requieren soporte para configurar la cámara, para configurar el software, con todo gusto llámenme, envíenme un correo que yo les voy a estar ayudando a la brevedad posible. Sí, hay un multímetro de Fluke que trae una cámara termográfica, es el modelo 279FC de Fluke. Vamos a ver, esta cámara es un combinado entre una cámara termográfica y un termómetro por infrarrojos. Como vimos en un principio, el termómetro por infrarrojos te mide un promedio de un solo círculo, solo un sensor tiene, que es lo mismo que tiene esta cámara, solo tiene un sensor, o sea, solo te va a dar una temperatura. Sin embargo, tiene un patrón, te puede dar un patrón de temperaturas en pantalla. Entonces, visualmente yo puedo ver cuáles lugares se ven más calientes o más fríos, pero no los puedo medir, solo puedo medir una temperatura. Gracias a don Rafael. Pero además de esto, como te estaba comentando, bueno, tiene el termómetro por infrarrojos, es muy útil porque puedo medir, aunque sea una temperatura, pero además ver el patrón, que es lo que a mí me interesa. Y además tengo todas las funciones de un multímetro, entonces es un buen híbrido para llevar a campo. Y además tengo, porque ese equipo viene con una pinza flexible para medición de corriente hasta 2500 amperios. Entonces el 279FC es un multímetro por infrarrojos súper interesante, se vende mucho. Sí, el modelo es 279FC. Estoy enviando aquí al chat. Yo les recomendaría, para todos los que estén interesados en la parte de mediciones termográficas, que intenten, que evalúen el abrir mercado haciendo mediciones en líneas de distribución. Para esto lo único que se necesita es una cámara de pues profesional. Yo les recomendaría como mínimo comenzar con la 401 Pro, que es la mejor cámara para mi gusto que tiene Fluke disponible por relación precio-ventajas a los usuarios, y que adquieran algún lente, ya sea un lente 2X o un lente 4X en el que ustedes quieran tener mayor resolución. Créanme que esto va a hacer que la cámara se pague muy rápido, porque realmente el mercado en el que se está vendiendo esto, de momento no hay mucha competencia. Por otro lado, las ventanas termográficas, específicamente para la industria, les van a dar un grado de seguridad aún mayor, pues no tienen que estar abriendo los tableros, quitando tapas, dejando los tableros sin tapas para hacer las mediciones y volviendo a colocar, que es una tarea sumamente engorrosa. Solamente se pone la ventana, se instala en el tablero y se mide a través de. Bueno, eso fue todo. Todo el día de hoy. Por favor, les vuelvo a repetir, pónganse en contacto conmigo en caso de que lo requieran. Y muchas gracias a todos por haber asistido al webinar de termografías del día de hoy. Muy pronto les vamos a estar pasando la información. Y bueno, ya tienen mi contacto. Que tengan muy buen día, éxitos en sus labores. Hasta pronto. Más adelante les vamos a estar enviando información con respecto a las certificaciones de termografía. Probablemente que este año demos una por ahí de julio, en el 2020.